Buen día para todos, mi nombre es Ana María Arias Flores y en esta oportunidad les voy a presentar el protocolo de intervención grupal Sexo más que diversión. Este trabajo fue diseñado bajo la supervisión del profesor Rafael Andrés Parra de la Universidad de Cundinamarca. Para iniciar, es importante que ustedes sepan que este protocolo se hizo basado en estadísticos de instituciones colombianas, es decir, instituciones como Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, Instituto Nacional de Medicina Legal, INML, o Instituto Nacional e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conocido como ICBF. A partir de los estadísticos arrojados por estas instituciones, se reconoce que son muchas las personas implicadas en este tipo de delitos, pues aunque no todos los casos son reportados, procesados o denunciados, pues diariamente se registran 28 casos a nivel nacional en personas entre los 0 y los 18 años, como afirma la doctora Lina Álvarez Álvarez, directora de ICBF. Ahora, es importante reconocer que aunque ella nos registra casos entre los 0 y los 18 años, no son solamente estas personas quienes se ven afectadas, pues la violencia sexual no discrimina de sexo, edad o nivel socioeconómico para que se vean afectadas las personas. Es decir, que todo tipo de persona con cualquier edad, cualquier sexo y nivel socioeconómico, pues puede ser víctima o victimario de esta situación. Este protocolo, pues digamos que está diseñado para el municipio del Rosal, teniendo en cuenta pues que este municipio no es ajeno a esta situación pues, que se acaba de nombrar, debido a que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el 2019 se presentaron aproximadamente 6 casos entre los 0 y los 28 años de edad. Pero en este orden de ideas, pues para iniciar a abordar o atacar este problema, pues lo que se propone es beneficiar inicialmente a adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad del municipio del Rosal. Ahora, hay algo importante y es que este protocolo pues es innovador porque jamás se ha hecho algo parecido en Colombia con el mismo objetivo y pues menos aplicado en el municipio del Rosal. Además de esto, pues es un proyecto que es importante para la psicología, teniendo en cuenta que esta problemática afecta a la salud mental de quienes están implicados en este tipo de violencia, afectando el estado de ánimo, la autoestima, la seguridad y llevando al borde e inclusive llevando a pensamientos autodestructivos en las personas. Básicamente, pues bueno, se les habla de unos estadísticos que se tienen en cuenta y estos estadísticos pues corresponden a lo siguiente, y es que INPEC en 2020 afirma que más o menos 18.800 personas privadas de libertad por este tipo de delitos sexuales. Instituto Nacional de Medicina Legal en 2020 dice que son aproximadamente 29.000 exámenes los aplicados por delitos sexuales en lo que se lleva del año. Y además, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirma que son aproximadamente 27.811 denuncias por delitos sexuales a menores entre los 0 y los 17 años de edad. Además, pues como les hablé, el Instituto Nacional de Medicina Legal en 2019 pues afirma que son 6 casos los denunciados o los reportados en el municipio del Rosal. Sin embargo, hay algo importante y es, pues, ¿cuál es el problema en todo esto? Pues el problema es la violencia sexual, principalmente en el municipio del Rosal, que afecta a cualquier tipo de persona, afectando pues en este orden de ideas y importante en este protocolo, pues a personas entre los 15 y los 19 años o adolescentes. ¿Por qué sucede esta problemática? Básicamente pues ahí tenemos varias posturas de autores donde nos dicen, uno, que hay una exposición, puede ser porque hay una exposición temprana a temprana edad en pornografía, porque hay un consumo de sustancias psicoactivas, porque hay trastornos de personalidad o inclusive porque hay un historial de maltrato. Además de eso, otros autores nos afirman que la desinformación puede estar directamente asociada con la comisión de delitos sexuales. Por otra parte, Agreda en 2019 afirma que o concluye en su investigación que no se puede esperar pues una sexualidad saludable si la familia y las instituciones educativas no se involucran de una manera activa, orientando a los chicos frente al conocimiento de su propio ser sexuado, frente a lo que implica la sexualidad, para pues obviamente promover o proveer la información necesaria
para reducir las conductas de riesgo en los menores de edad. Ahora, hay algunos hechos que, aunque no son generalizables, sí pueden aportar bastante a la hora de prevenir los delitos sexuales. Pues se puede tener en cuenta que estas conductas pues pueden dar indicios de delitos sexuales. Estas conductas son la masturbación compulsiva, los comentarios sexistas, la invasión de la intimidad y la pornofilia. Ahora, esta problemática pues puede ser abordada desde diferentes áreas, de hecho puede ser de manera interdisciplinar, pero pues en esta oportunidad se propone que sea abordado desde dos áreas de la psicología, y es la psicología jurídica y la sexología. La psicología jurídica porque pues básicamente analiza el comportamiento del ser humano, pero cómo se comporta el ser humano frente a las leyes o frente a aspectos legales. Y además de esto, pues la sexología estudia todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana y las conductas que estén asociadas pues a este. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Básicamente el objetivo general de este proyecto es promover la prevención de delitos sexuales en adolescentes a través de educación sexual, bien sea como víctimas o victimarios, haciendo uso del arte como una forma de expresión. Para cumplir este objetivo general se pretende hacer uso pues de 4 objetivos específicos. Los 4 objetivos específicos son: orientar el conocimiento básico de los componentes de la sexualidad a través del arte. El segundo es identificar actitudes positivas y negativas de los participantes frente a la sexualidad. La tercera es fomentar el conocimiento del proceso de la sexualidad en cada adolescente participante de sexo más que diversión. Y además de eso, impulsar cambios cognitivos y conductuales desviados frente a aspectos sexuales en adolescentes participantes de sexo más que diversión. A partir de pues una serie de conceptos teóricos que se hace uso en este protocolo, pues se puede proponer las diferentes fases y sesiones. Sin embargo, pues es importante que se sepa que hay 4 conceptos básicos que es necesario que ustedes conozcan para que comprendan mejor este protocolo. El primer concepto es la educación sexual. Pues según el Plan Nacional de Educación Sexual, dice que es un método que debe cuestionar los prejuicios, los estereotipos, los mitos frente a la sexualidad. Sin embargo, no debe ni reprimir, ni manipular, ni juzgar cómo se comporte la persona frente a la sexualidad. Además de eso, debe incentivar pues, herramientas para poderse expresar y comunicar, pero además de eso, que sienta, desee, conocer límites propios y ajenos, para así pues obviamente reconocer ideas generales de la sexualidad y que se reconozca que el respeto por la sexualidad del otro en cualquier etapa del ciclo vital es fundamental. Ahora, también es importante tener en cuenta que el trabajo de la educación sexual es un trabajo paulatino y constante. Como cualquier otro tipo de educación, no es de una sola sesión, sino que se va haciendo de una manera pues, continua, aportando una construcción para sujetos conscientes, responsables, frente a la sexualidad propia y la del otro. En un segundo término está la prevención sexual, la cual pues se pueden tener 2 tipos de prevención sexual según Martínez. Esta prevención sexual, pues la primaria, básicamente es donde padres de familia e instituciones educativas moldean o orientan a los adolescentes frente a los conceptos básicos de la sexualidad, frente a aquellos aspectos importantes y los cuales pues pueden orientar este tipo de instituciones. La prevención secundaria pues lo que busca es pues revisar cuáles son las primeras infracciones sexuales y evitar que éstas se repitan y de hecho se consoliden. Además de eso tenemos un tercer término que es el arte. El arte pues se pretende usar como una forma de expresión, ¿pero por qué? Pues básicamente el arte facilita la percepción de la realidad y el reconocimiento de lo desconocido, es decir, que nos permite adaptarnos a aquellas cosas a las cuales estamos poco familiarizados. Si vamos a abordar sexualidad, pues muy posiblemente los temas que se hablen, pocas veces se hablan de una manera formal, de una manera responsable y va a generar incomodidad. En este orden de ideas, pues el arte se utiliza como un facilitador para que se puedan expresar frente a la sexualidad de una manera artística y menos incómoda. El arte se usa en aquellos momentos donde las metodologías
tradicionales pues ya no están dando los mismos resultados o simplemente ya no están funcionando, pues ofreciéndonos así herramientas nuevas y elementos nuevos para que funcione los nuevos temas, es decir, la sexualidad. Un cuarto tema es la adolescencia, pues que es el ciclo vital con el que nosotros vamos a trabajar. Y es por esta razón que es importante retomar el concepto que nos da UNICEF de adolescencia. ¿Cuál es el concepto que nos da UNICEF de adolescencia? Es que básicamente es una época de constantes cambios físicos, sexuales, cognitivos, conductuales y pues que además de eso se pone en práctica. Es una etapa en la que se pone en práctica lo aprendido en la infancia. Como bien les dije, pues no son los únicos conceptos de los que se hacen uso, ¿sí? Y es por esta razón pues que les voy a nombrar algunos de esos conceptos que pues son trabajados en este protocolo en 3 niveles. Primer nivel son los conceptos básicos asociados a la sexualidad, como lo son sexo, sexualidad, género, placer, procreación, amatoria, erótica, identidad de género, orientación sexual, entre otros. Además de eso, en un segundo nivel, pues se hace uso de actitudes asociadas a la sexualidad, las conductas sexuales, como la masturbación, la pornografía y la parafilia. En un tercer nivel se hace uso de lo que son, pues, qué es una víctima, qué es un victimario, cuáles son sus implicaciones y cuáles son las implicaciones de las conductas punibles y la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. Al hacer esta contextualización general del protocolo, pues es importante pasar el plan de acción. ¿Qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer? Pues bien, para eso se tienen en cuenta unos aspectos importantes. El primero son los lineamientos que nos da el Plan Nacional de Educación Sexual en 1992, en el cual pues nos dice que en los talleres de sexualidad, no pueden asistir más de 25 personas en un mismo taller y además de eso pues su duración general es de 30 horas. Sin embargo, pues también nos dice que esta lo que debe hacer es orientar a la autonomía, al reconocimiento de aspectos importantes de la sexualidad generales y debe motivar a las personas pues a que conozcan su propia sexualidad y reconozcan también la sexualidad de otros. Además de eso, pues este protocolo se basa en 4 fases. Una primera fase que se llama psicoeducación, la segunda fase que se llama reconociendo distorsiones sexuales, la tercera fase que se llama lo abusivo de la sexualidad y la cuarta fase que se llama jóvenes más allá del sexo. Estas fases pues obviamente tienen un número de sesiones que totalizan 15 sesiones, cada una pues tiene una duración entre 60 y 75 minutos, dependiendo del ritmo de trabajo de los participantes y el ritmo de trabajo de la persona que está orientando este protocolo. Estas sesiones están diseñadas para que sean aplicadas de manera virtual o presencial, dependiendo de las facilidades que tengamos en el momento de la aplicación, pues teniendo en cuenta la nueva modalidad que nos acompaña en la sociedad a nivel mundial. Además de esto, pues es importante que antes de comenzar la aplicación de este protocolo, pues se tenga la firma de los padres de familia o los tutores legales de los adolescentes que pretendan participar del consentimiento informado, ¿sí? Es decir, que los padres firmen los consentimientos informados que se les envíen para que ellos autoricen la participación en estos protocolos. Además de eso, es importante que se tenga en cuenta el autorregistro que se va a hacer de manera habitual en cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque pues es la manera de reconocer qué están aprendiendo los adolescentes y los participantes en cada una de las sesiones. Es decir, que al principio se les explicará cómo debe ser diligenciado este autorregistro. Estos 2 elementos, tanto el consentimiento como el autorregistro, pues se pueden encontrar en los anexos tanto de la cartilla como del documento oficial de este protocolo. Ahora sí, hablemos de las fases. La primera fase, que es de psicoeducación, tiene 3 sesiones. En estas sesiones se hace uso, pues digamos que en todas las sesiones se puede hacer uso del arte con el que mejor se sientan los participantes. Sin embargo, pues se propone algunas formas artísticas en las cuales pues nos pueden aportar para orientar mejor las sesiones. En esto se propone que se haga uso de la música, de la abstracción de la imagen, del arte abstracto, del dibujo, del fanart, de la narrativa, del arte mímico,
¿sí? Que se pretende pues que las personas básicamente reconozcan principalmente aquellos aspectos generales de la sexualidad, aquellos conceptos importantes de la sexualidad como se nombró en el primer nivel teórico que les conté hace un rato, y además de eso pues que reconozcan su etapa en la que están, que es la adolescencia. En una segunda fase, que es reconociendo distorsiones sexuales, pues tiene una totalidad de 6 sesiones en las cuales se hace uso del arte erótico, de la fotografía, del dibujo, de la mímica, de la pintura, de la fotopalabra, entre otros, de los cuales pues básicamente se busca que ellos reconozcan cuáles son las conductas sexuales que se pueden llevar a cabo, reconozcan cuáles son los mitos y las realidades que giran en torno a la sexualidad, y además de eso pues que identifiquen cuáles son sus actitudes frente a la masturbación y a conductas como la masturbación y la pornografía. Además de eso, que reconozcan cuáles son las conductas sexuales que se pueden llevar a cabo con el otro, identificando o diferenciando que hay conductas sexuales que pueden ser compartidos con otra persona o que simplemente se está obligando a la otra persona a llevar a cabo pues estas conductas. A esta sesión se le llama sexuando con otros o sexuando a otros. Además de eso, pues se revisa cuáles más o menos los pensamientos que tienen frente al sexo opuesto, y además de eso se aborda una sesión muy importante de transición, que es cuando termina lo normal y comienza pues las conductas sexuales desviadas, haciéndoles una explicación o una orientación frente a qué son las parafilias y cuáles podrían ser las parafilias asociadas a los delitos sexuales, dando así paso a una tercera fase. Una tercera fase que consta de 4 sesiones. En estas 4 sesiones se hace uso del arte de la narratoria, del arte dramático, principalmente. Es decir, aquí se espera haber hecho un trabajo gradual donde los chicos pues se animen a participar de nuevas dinámicas artísticas como el arte dramático, en la cual pues se pretende orientar un poquito frente a qué son las víctimas y los victimarios de delitos sexuales, y la tipificación que tiene a nivel legal pues los delitos sexuales, a partir de unas narratorias que se construyeron para que ellos las dramaticen, y a partir de pues de la emoción que genera cada una de esas historias pues se pueda recordar más fácil qué son o cuáles son los delitos sexuales contemplados en la ley. En una cuarta fase pues son solamente 2 sesiones, y en estas lo que se hace básicamente uso del arte de preferencia y de la pintura. En el arte de preferencia pues lo que se busca es que se genere un museo donde todos de manera simbólica le griten al mundo cuáles son sus límites, reconociendo que tienen límites sexuales propios y reconociendo que otros también tienen límites sexuales. Y pues finalmente se hace un cierre donde se reconozca qué queda de sexo más que diversión. ¿Cuáles son los resultados esperados? Básicamente pues que tengan un conocimiento básico de la sexualidad, que reconozcan actitudes, conocimientos frente al propio ser sexuado y el otro, que reconozcan conductas sexuales desviadas, y pues las variaciones que se le pueden hacer a este proyecto son que se pueden aplicar a padres de familia, cuidadores y jóvenes, y se pretende pues que al final sea aplicado en toda la comunidad Rosaluna. De esta manera me permito presentarles Sexo más que diversión, porque todos queremos una sociedad con libertad sexual, un mundo con sexualidad consensuada, consciente y responsable, más seres sexuados felices y menos víctimas o victimarios de delitos sexuales. Gracias.